vamos a ver cómo manejar las funciones lógicas. Las funciones lógicas hay tres principales, que son la función si, la función i y la función o. Con estas tres funciones, que son las funciones lógicas, se pueden hacer muchísimas cosas y son unas funciones fundamentales para usar en Excel a la hora de hacer muchísimas cosas. Se nos amplía el abanico muchísimo a la hora de realizar cálculos y realizar operaciones. Lo que es la función si, lo que me permite es, a partir de comprobar una determinada condición, que en la misma celda me saque un valor si esa condición se cumple u otro valor si la condición no se cumple. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo en esta tabla que tenemos, en la que tenemos una serie de productos con las ventas del primer trimestre de enero, febrero y marzo, y aquí simplemente hemos puesto una función suma para sumar las ventas de cada artículo durante los 3 primeros meses. Lo que queremos sacar aquí es una valoración que, como aquí nos indica, tendrá que aparecer como que el trimestre ha sido bueno o que la venta ha ido bien si la suma de artículos a lo largo de los 3 meses es superior a 250, y nos tendrá que salir otro valor si la venta es diferente, es decir, es más pequeña que 250. Pues, por ejemplo, que nos salga mala o nos salga regular o nos salga otro tipo de valor. Para poder tener dos valores o más en la misma celda, necesito una función lógica, una función si. La sintaxis es simple, simplemente el si. Y si abro el asistente, podéis comprobar que tiene tres partes. Primero, lo que sería la condición o la prueba lógica. Si lo que yo le pongo aquí se cumple, me sacará el valor que ponga aquí en el campo valor si verdadero, y si esta condición o esta prueba no se cumple, me sacará lo que ponga aquí en el valor si falso. Entonces, por ejemplo, la primera condición, estoy viendo qué pasa con las ventas de pantalones. Entonces, quiero comprobar si la suma que tengo aquí en esta celda es mayor o menor que 250. Con lo cual le tendré que decir que si lo que hay en esa celda, ojo que no voy a poner lo que hay en todo el rango, porque lo único que estoy comprobando es este trocito de aquí, es la venta de pantalones, no la venta de camisas, chaquetas. Eso lo haré luego arrastrando esta función, pero en la prueba lógica no voy a poner un rango, voy a poner simplemente una celda, la celda G5. Si esa celda G5 es, por ejemplo, mayor que 250, ¿qué es lo que pasa? Que me tendrá que sacar como resultado en la celda que la venta ha sido buena. Si veis, él por defecto me coloca comillas, porque en las funciones lógicas, siempre que tenemos un criterio de texto, sea en el valor verdadero, en el valor falso o incluso aquí en la condición, en la prueba lógica, siempre los valores de texto tienen que ir entre comillas. Es importante no olvidarse de eso, porque hay veces que se nos olvida colocar las comillas aquí arriba en la prueba lógica y luego la función no produce ningún resultado. En la valor si verdadero, en el valor si falso, si se os olvidan, lo va a colocar él. Entonces yo aquí puedo poner buena y puedo poner mala, por ejemplo, si es menor que 250. ¿Cómo funciona esto? Pues él va a comprobar que lo que hay en G5, es decir, esta cantidad de aquí, que ahora mismo son 323, si es mayor que 250. Si es así, te saca este primer valor, y si no, te saca este segundo valor. Le doy a aceptar y veis que él ahora mismo en celda me está colocando que es buena. ¿Qué es lo que pasa si yo, por ejemplo, aquí en vez de 100 hubiera tenido 0? Pues que ahora ya la venta del trimestre son 223, no 300 y pico. Entonces, en vez de buena, me saca mala, porque ahora el valor que hay es más pequeño que 250. Es decir, el resultado en la celda H5 varía en función de lo que haya en la G5. Esa celda, o esta función, perdón, de esta celda, la puedo arrastrar y me sirve para las siguientes, porque aquí
en esta función solo tengo una referencia de celda que es G5 y al arrastrarla se me va a convertir en un G6, G7, con lo cual yo arrastro y esa función me sigue sirviendo para las demás y me está dando la valoración de cada uno de las ventas de cada artículo. Imaginemos ahora que lo que quiero es, en función de esta valoración que me ha salido, de si es buena o es mala, que él me pusiera otro tipo de cosas como tener cuidado con este producto o cualquier otro tipo de cosas. Por ejemplo, voy a insertar aquí otra columna más y voy a añadir aquí una valoración basada en el resultado que me ha dado aquí. Entonces, por ejemplo, yo podría poner aquí, igual que antes, un sí. Y ahora la prueba lógica va a ser en función de lo que yo tenga en H5. Voy a coger el valor que hay en H5 y le voy a decir que si esto es igual, por ejemplo, a mala, que me ponga revisar o cuidado o algo así. Entonces, para ahora ponerle mala, yo podría escribirlo tal cual, pero él aquí, si os dais cuenta, ya me está arrojando un error de que no entiende el nombre. ¿Por qué? Porque, como os he dicho antes, todos los criterios de texto tienen que ir entre comillas. Entonces, lo único que se me han olvidado ha sido en este criterio de texto ponerle las comillas para que él sepa que lo que me tiene que comparar es un texto. Entonces, le estoy diciendo que me compare si lo que hay en H5 coincide con el texto mala. Y si coincide, que me saque, por ejemplo, en el valor si verdadero, cuidado, por ejemplo, y en el valor si falso, que no haga nada o que me saque la casilla vacía. Para decirle que me saque una casilla vacía, le tengo que poner dos comillas, una seguida de la otra. Comillas, comillas. Y con eso me deja la celda vacía. Siempre que me quiero referir a una celda vacía, simplemente tengo que poner dos comillas una detrás de otra. Haciendo esto, aquí ahora mismo se me ha quedado la celda vacía. ¿Por qué? Porque el resultado de la celda H5 es buena. Entonces, como es buena, es diferente que mala, solo me va a poner mala si, solo me va a poner cuidado solo si coincide la celda de al lado con mala. Si yo ahora arrastro esto, me va a aparecer cuidado solo en las que son malas. En las buenas, si veis, me queda la celda en blanco. ¿Por qué? Porque se está fijando cada una de lo que tiene al lado y en esta que sí que coincide el texto, me saca el valor en verdadero. Y en las otras que no coincide el texto, me saca la casilla en blanco. Hasta ahora hemos visto qué pasaría con una función si que nos sacara dos valores en celda. Pues en esta, por ejemplo, que nos saca cuidado o la celda en blanco, o en esta que nos saca buena o mala. Es decir, en cualquiera de los dos casos hemos visto una función si con dos resultados posibles, buena o mala. Pero ¿qué pasaría en el caso que necesitemos tres resultados en la misma celda? Por ejemplo, buena si es mayor que 250, regular si está entre 250 y 100 y mala si es menor que 100. En este caso, la función si por sí sola, una única función si, solo nos proporciona dos valores, uno si verdadero y otro si falso. Es decir, nosotros podemos ponerle una condición y un valor verdadero y un valor falso. Si necesitamos tres resultados o más en la misma celda, no hay más remedio que lo que se llama anidar funciones, es decir, colocar un sí dentro de otro. Vamos a ver cómo se haría. En este caso, para el caso de los pantalones, si yo quiero saber si esta suma, como hemos visto antes, la suma que está en G5 es mayor o menor que un número, pues en este caso 250, le habíamos dicho que nos pusiera buena. Pero ahora, en vez de el valor falso decirle que nos saque malo, lo que vamos a colocar es otra función sí.
vamos a colocar otra función sí para que nos compruebe otra cosa más. Es decir, él comprueba que es mayor que 250. Si es menor que 250 se vendría el valor si falso. Y en el valor si falso lo que vamos a hacer es anidarle otra función sí. Escribimos el sí y el paréntesis. Y pinchando en la barra de fórmulas podemos cambiar el asistente de la función sí. Pinchando en el primero nos saldría el asistente de la primera función y pinchando en el segundo nos saldría el asistente de la segunda función, en el cual le vamos a decir que la prueba lógica va a ser igual que antes G5, pero ahora en vez de ser mayor de 250 vamos a ponerle si es menor o menor que 100, por ejemplo. Si es menor que 100 nos tiene que poner mala. Y nos queda este valor si falso, que sería en el caso en que el resultado sea menor que 250, porque en este primer sí, al ser menor que 250, hubiera vuelto a valorar aquí. Y ahora en el segundo sí, si es mayor que 100 y menor que 250, nos pondría regular. Con lo cual he conseguido tener tres resultados posibles dentro de la misma celda, anidando un sí dentro de otro. Si olvidáis colocar o cerrar todos los paréntesis que hemos abierto en la función, pues habíamos abierto aquí un primer paréntesis, luego hemos abierto otro segundo paréntesis que está aquí en rojo y solo hemos cerrado un paréntesis que es el del segundo sí. Nos falta de cerrar el primer paréntesis, este que está en negro. Él siempre os va a dar la posibilidad, si os olvida, de corregíroslo. Si le decís que sí, simplemente él aquí os ha añadido el paréntesis que faltaba. Si tengo abiertos 5 sís, tengo que cerrar los 5 sí al final con 5 paréntesis. Tanto si vaya abriendo, luego tengo que cerrar tantos paréntesis, tengo que ir poniendo. Entonces, ahora mismo me está diciendo que es buena porque esta suma es mayor que 250. En el caso de que, como antes, dijéramos esto es 0, resulta que ahora el valor está entre 250 y 100. ¿Cómo funciona esta función? Bueno, pues lo que él hace es comprobar que este número es mayor que 250. Como no lo es, pasa de este resultado verdadero y se salta al falso. En el falso le volvemos a decir, vuelve a comprobar que este valor es más pequeño que 100. Como no es más pequeño que 100, sino que es más grande, él se va directamente a la opción falso, que es regular. ¿Qué pasaría si yo aquí este también lo pongo a 0 y fuera 98? Pues que ahora ya es mala, porque según la función no es mayor de 250, se pasa al valor falso. Como es más pequeño que 100, se viene a la opción verdadera. Esos son cómo funciona un sí anidado. ¿Cuántos sí puedo ir anidando? Pues puedo anidar hasta 7 sí uno dentro de otro. Es decir, aquí en el segundo sí, en el valor sí falso, podría añadir otro sí más para que me comprobara otra cosa, en el siguiente otro más, así hasta 7. El Excel permite anidar hasta 7 sí consecutivos. Y luego, igual que antes, yo puedo arrastrar y, como veis, hay unos que salen malas, otros que salen buenas y alguno que sale regular. Ahora mismo he conseguido tener 3 resultados dentro de la misma celda con 2 funciones sí. Entonces, si necesito solo los 2 resultados, como aquí y aquí, que sean buena y mala, necesito un sí. Si necesito 3 resultados, necesitaré 2 sí. Si necesito 5 resultados, pues necesitaré anidar 4 sís. Y como os digo, puede haber hasta 7 sís anidados unos dentro de otros. Vamos a ver ahora cómo se utilizarían las funciones I y O. Las funciones I y O sirven para comprobar más de un criterio a la vez. Es decir, con la función sí vamos comprobando, como hemos hecho antes, una condición, o en esta otra, aunque tenga más sí, vamos comprobando una cosa, que esto es mayor que 250 o que es mayor que 100, pero solo comprobamos una cosa.
¿Qué sucede si yo necesito comprobar dos cosas a la vez o tres cosas a la vez? Por ejemplo, que todos los trimestres se vende más de 100 unidades. Aquí estoy viendo claro que no se venden más de 100 unidades los 3 trimestres, porque hay uno que se vende en 98. Con lo cual, se venden en 2 meses, se venden más de 100 unidades, pero en el mes de marzo, por ejemplo, no. Con lo cual, no es verdad que todos los trimestres se vendan más que 100. Para eso sirve la función i y para eso sirve la función o. Para comprobar si se cumplen a la vez varias condiciones o si de varias condiciones que yo le pongo se cumple alguna de ellas. El primer caso sería comprobar que se cumplen 2, 3 o 4 más criterios a la vez. Por ejemplo, que en esta celda hay un mayor valor que 100, que en esta celda hay un mayor valor que 100 y que en esta celda hay un mayor valor que 100. ¿Cómo se coloca eso? Bueno, pues igual que el sí, me coloco en la celda donde voy a querer que aparezca, y igual que antes con la función sí, coloco el nombre de la función, le pongo el paréntesis y ahora voy a hacerlo a través del asistente. Veis que tengo para colocar varios argumentos que se corresponden con las condiciones que quiero que se cumplan. Si pincho una tercera, me añadirá una cuarta o una quinta y así sucesivamente. Es lo que va a ir comprobando, es que estas condiciones se cumplen a la vez. ¿Qué condiciones son? Pues por ejemplo, que esa celda, que es la de 5, es mayor que 100. Esa sería una primera condición que va a comprobar. La segunda condición sería que F5 también hay un número mayor que 100. Y la tercera condición sería que en F5 hay un mayor valor que 100. Esas son las tres condiciones que él va a comprobar. Y lo que va a comprobar es que se cumplen a la vez. Si observáis aquí en la primera condición nos está diciendo que el D5 no es mayor que 100 porque hay un 100 y no le he puesto mayor o igual. Entonces hay un 100 no es mayor que 100. Es igual a 100 pero no es mayor. Sería verdadero si yo aquí le pusiera un igual. También me está diciendo que la segunda condición es verdadera porque hay un 125 y sí que es E5 mayor que 100. Y en el tercer caso me está diciendo que es falso porque el 98 es menor que 100, no mayor. Como no se cumplen las tres, que en las tres no es verdadero, el valor que me va a arrojar la función i es falso. Es decir, no se cumple las tres condiciones a la vez. Si yo ahora arrastro esta función, me sale en cada caso si es verdadero o es falso que hay tres valores mayor que 100. Ojo que igual que antes yo aquí no compruebo rangos, es decir, yo aquí no compruebo de 5 a de 12. Es decir, aquí no voy a comprobar un rango, compruebo solo la celda de la fila en la que estoy, que corresponde al pantalón. Luego ya arrastrando, él me va comprobando cada una si los tres son mayores valores que 100 o no. En el caso de que quiera ver si se cumple una de las tres, tengo que utilizar la función o, que funciona exactamente igual que el sí. Es decir, la función o tiene para poner varias condiciones y funciona igual. Yo le digo, compruébame que en D5 hay un mayor valor que 100, compruébame que en E5 hay un mayor valor que 100 y compruébame que en F5 hay un valor mayor que 100. Y ahora, con que se cumpla una de las tres, me va a salir verdadero, porque la función es o es compruébame que se cumple esto, o que se cumple esto, o que se cumple esto. Es decir, comprueba que se cumpla una de ellas y en cuanto se cumple una ya te va a decir que es verdadero. Por eso ahora me está saliendo verdadero porque hay uno, por lo menos, que es mayor que 100. Si yo arrastro me va a pasar lo mismo con las demás y en unos casos como en estos, que el i me daba falso porque no todos los valores son mayores que 100, sí que hay por lo menos en este caso dos que son mayores valores que 100. Y en este caso los tres son más pequeños que 100, con lo cual también me sale falso el o. El i y el o no se suelen utilizar solos, es decir, porque el resultado que proporcionan, si os dais cuenta, es simplemente verdadero o falso. El i y el o se suelen utilizar en conjunción con el sí para añadir más de una condición en la prueba lógica.
con lo cual el i y el o se utilizan siempre dentro de la prueba lógica de un sí. Por ejemplo, vamos a ver qué pasaría si los 3 son mayor valor que 100, que nos pusiera bueno, y si no, que nos pusiera malo. Primero tendría que meter el sí, y una vez que he metido el sí, ahora dentro de la prueba lógica tendría que colocar el i y el o igual que lo hemos colocado aquí antes. Nunca hay que colocar el igual, siempre directamente el nombre de la función que quiero poner, por ejemplo i. Podría seguir tecleándolo yo o tirar del asistente como hemos hecho antes con los i anidados. Pulsando en la función i me abre el asistente de la función i, y pulsando encima del sí en la barra de fórmula me abre el asistente de la función sí. Me voy a ir a la función i y le voy a poner los mismos condiciones que antes, es decir, que en enero el D5 sea mayor, por ejemplo, que 100, que en E5 sea mayor que 100 y que en F5 sea mayor que 100. Yo le digo que me compruebe las 3 cosas a la vez y ahora me vuelvo al sí. Si se cumplen esas 3 cosas a la vez, que me saque bueno, y si no, que me saque malo. Le voy a dar a aceptar y ahora me sale malo. ¿Por qué? Porque las 3 no son mayores que 100. Si veis, ahora cuando arrastre tiene que ir coincidiendo que me pone malo en todos los sitios donde es falso, porque él va a comprobar estas 3 cosas, y si le sale falso, que es el resultado que nos da la i, me va a poner malo, si no me pondría bueno. Al arrastrar desde aquí veis que solo sale bueno el caso de las camisetas, que es el mismo caso que saldría con la i verdadero. También podría haber puesto, en vez de una función i, aquí en la prueba lógica, una función o. Y ahora el resultado cambia, porque en cuanto una de las 3 se cumpla, se va a ir al resultado verdadero. Con lo cual, si yo arrastro y cambio todas las funciones i por una función o dentro del sí, ahora el bueno va a coincidir con los casos en los que la o sale verdadero, y el malo va a coincidir el caso que la o sea falso. Entonces, para o cuando necesito más de un resultado en celda, necesito, como hemos hecho aquí, anidar varios sí juntos. Y cuando necesito comprobar varias cosas a la vez, necesito colocar un i o un o, y siempre dentro de la prueba lógica. El i y el o no lo voy a colocar en el valor verdadero y el valor sí falso, porque lo que tiene que hacer es comprobar varias condiciones, y eso siempre dentro de la prueba lógica. Así es como funcionarían las 3 funciones básicas sí, i y o. Aunque estas 3 funciones se utilizan en combinación con muchas otras, porque dentro del valor sí verdadero y valor falso, en vez de poner un texto, puedo decir que me haga un cálculo, puedo decir que me haga otra función, puedo meterle un buscar dentro del valor sí verdadero o valor falso, puedo meterle un promedio, un máximo o cualquier otra función de Excel. Las puedo utilizar en combinación de estas funciones lógicas y decirle: si pasa esto, hazme tal cosa, y si pasa lo otro, hazme tal otra. Y si necesito comprobar varias cosas, si pasa esto y esto y esto, necesito colocar un i, o si pasa esto o esto o esto, necesito colocar un o. Ya os digo, casi nunca se utilizan solas, sino como combinación de muchas otras.